las anteriores clases hemos hablado del tacto, las sensibilidades posicionales, la presión. Hoy vamos a hablar de otro tipo de sensibilidades somáticas que son el dolor y la sensibilidad térmica. Dentro del dolor nos vamos a referir puntualmente a la cefalea, que es un tipo de dolor que es muy común. Y vamos a hablar sus caracteres generales. ¿Qué es el dolor? El dolor es un mecanismo de protección que tenemos los animales, los humanos como parte del reino animal, que nos permiten detectar un daño que se está produciendo en nuestros tejidos. Y cuando hay un daño, hay alguna situación que está produciendo una irritación, una inflamación, una alteración de las células y de los tejidos, empiezan a desencadenarse estímulos dolorosos que nos permiten identificar cuál sería el estímulo que está produciendo ese daño y que puede terminar con un daño irreversible al tejido o la muerte finalmente, ¿no? Entonces, el dolor aparece siempre y cuando cualquier tejido resulte dañado. Y este daño hace que el individuo reaccione apartando de sí el estímulo doloroso o solucionando, ¿no? La situación en la que el estímulo está provocando un daño al organismo. Por eso constituye un mecanismo de protección. La mayor parte de las dolencias del cuerpo generan dolor. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de las enfermedades vienen acompañadas de dolor, porque siempre y cuando hay un daño en el organismo, este se va a manifestar como una sensación dolorosa. El dolor, entonces, es un síntoma que acompaña la mayor parte de las enfermedades. Aunque hay algunas dolencias, algunas patologías en las que no hay un daño específico y suele desencadenarse dolor. Hay dolores como el dolor neuropático, donde no hay un daño evidente, no hay un daño, una inflamación, una herida, un trauma que genere el dolor y, sin embargo, el individuo siente el dolor. Eso es un tipo de dolor muy especial, el dolor neuropático. ¿Cuántos tipos de dolor, digamos, conocemos desde el punto de vista de sus características y de sus vías de transmisión, de sus neurotransmisores que participan en él, etcétera? Vean, tenemos dos tipos de dolor, un dolor rápido y un dolor lento. El dolor... Bueno, por disculpe, lo interrumpan, no está proyectando la diapositiva. ¿No se está proyectando? Se quedó congelada, doctor. Ahora sí. Ahora sí. A ver, esperen un segundito entonces. ¿Ahora proyecta? ¿Toda? ¿Ha cambiado? ¿Cambió? Sí, y ahora sí cambió, doctor. ¿Ahora? Sí, doctor. ¿También? Se quedó en las 6. ¿No está cambiando? No le está cambiando. Doctor, disculpe, lo mejor que lo pongan para proyectar como diapositiva. Tendría que cambiarlo ahí donde le muestran los números de diapositiva en fila al lado izquierdo. Ahí ¿Sí? usted cambiándolo. No, pero es que aquí voy cambiando igual, no hay problema, pero... Sí, ya está, doctor, ya está cambiando bien. Pero ven toda la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Pero no solamente la diapositiva, quiero decir, ven también estas pequeñas diapositivas aquí al lado, ¿sí, no? Sí, doctor.
Es que eso es lo que no quiero y no sé cómo. Ahí, doctor, disculpe, fíjese en su parte derecha, al último, donde dice el porcentaje de su batería. Hay una línea horizontal, al lado de esa línea horizontal hay como un cuadrito que tiene una patita, si se puede decir así, eso es para proyectar la diapositiva, ya solamente con un clic se va a proyectar en la pantalla. ¿Este de aquí? Sí. Ah, pero con ese hecho, con este de arriba también, y no sé. Porque ahí está. La diapositiva pequeña. Tiene que dejar de compartir la página actual, o sea, la ventana actual, y luego ya volver a compartir, pero la ventana de la proyección. A ver, ahorita dejé de compartir. Ya. Ahora seleccione el momento de compartir pantalla, seleccione la ventana que tiene la diapositiva completa. Ya. Y ahora Dele a compartir. ¿Cómo hago para compartir si no me salen mis comandos aquí? Apriete el botón de Windows de inicio, ahí le van a salir todos los comandos. Para compartir, no hay nada. Los comandos del Meet, digo, aquí tal vez. Es el botoncito que tiene un cuadradito y una flechita hacia arriba. Está al medio, en la parte de abajito. No hay. Continuemos como lo estaba proyectando. Igual se ve. A ver, esperen un segundito, voy a volver, voy a entrar aquí. Voy a ir a proyectar, compartir. A ver, ¿ahora qué? ¿Está en toda la pantalla? ¿Sí? ¿Cambia o no cambia? Se quedó en la diapositiva 4. Doctor, disculpe, sí. Ya, iremos con esto. Bien, porque si no vamos a estar tardando horas aquí. Bien, no sé cuál es normalmente tendría que dar. Bien, entonces tenemos dos tipos de dolor. Volvemos aquí, el dolor rápido y el dolor lento. El dolor rápido es un dolor para que agudo, eléctrico, se produce muy rápidamente después de que se ha aplicado el estímulo. Este dolor normalmente responde a la estimulación de los tejidos superficiales del cuerpo, aunque también puede partir de tejidos profundos, es decir, de la piel, de las mucosas. Es el dolor que cuando se estimula la piel o las mucosas con un corte, un pinchazo, una quemadura, una descarga eléctrica, lo vamos sintiendo, ¿no? Y lo sentimos muy rápidamente. Buen día, doctor. Disculpe, tiene una compañera abierta el micrófono y no deja escuchar muy bien. ¿Quién es la compañera que tiene abierto su Dina micrófono? Camila Barba. Dina Camila, entonces, cerra tu micrófono, por favor. Sí, intento, doctor, pero algo le ha pasado a mi computadora y no me deja. Si es posible que puedan apagar externamente el micrófono, por favor. Complicado esto. A ver, espera un segundo, voy a entrar voy a dejar de compartir otra vez. Silenciar a todos. ¿Ya está silenciada? Ya. Nadie puede activar su micrófono ahora, aunque quiera. Ahora sí vamos a compartir.
Bien. Entonces, tenemos el dolor rápido con estas características y el dolor lento, que es un dolor lento, urente, sordo, pulsátil, dolor nauseabundo, dolor crónico. Este dolor empieza hasta pasado un segundo después de que se ha aplicado el estímulo y va creciendo con lentitud a lo largo de muchos segundos y minutos. Este dolor suele asociarse a una verdadera destrucción tisular. Puede darse a nivel de la piel, pero sobre todo en los tejidos y en los órganos profundos. Las características de estos dolores son muy diferentes. El dolor rápido es intenso, punzante, agudo, es decir, sentimos como un pinchazo, como un corte, como una descarga eléctrica que nos hace que retiremos rápidamente el cuerpo o la parte del cuerpo desde donde ha partido el estímulo. Si nos pinchamos con una espina, con una aguja, si nos cortamos con un cuchillo o cualquier otro de estos tipos de estímulos que pueden provocar un daño en la superficie de nuestro cuerpo. En cambio, el dolor lento es un dolor que al principio es solo una sensación, una molestia, y que pasados unos segundos, incluso minutos, empieza a aumentar hasta hacerse insoportable. Y no se lo siente como un pinchazo, como un corte, como una quemadura, sino se siente como que algo, como un ardor, ¿no? Como un dolor que viene como a pulsos, es un dolor que además la persona ya en el punto máximo de dolor ya no atiende al entorno, está concentrada en el dolor, por eso se lo llama también dolor sordo, ¿no? El paciente está tirado en cama y lo único que hace es concentrarse en el dolor. Generalmente suele estar asociado a destrucción tisular, a enfermedades crónicas como el cáncer u otras. Bien, ahora, ambos tipos de dolor, tanto el dolor rápido como el dolor lento, se perciben a partir de la estimulación de receptores específicos para el dolor. Estos receptores son las terminaciones nerviosas libres, estas fibras que están dispuestas por todo el organismo, en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en las fascias, en las aponeurosis, en las envolturas, en las cubiertas de los órganos, en la dura madre, en las superficies articulares. Estos receptores, estas terminaciones nerviosas libres están por todo el organismo, excepto en los órganos profundos, en el tejido de los órganos profundos. Por ejemplo, no está distribuidos en el tejido hepático o en el tejido muscular del músculo liso o del músculo esquelético, no están en el cerebro, en la masa cerebral, en la masa encefálica, pero sí son abundantes en las cubiertas, ¿no? En las aponeurosis, en las cubiertas de los órganos como la cápsula de Gleason en el hígado, o las pleuras, o el pericardio, o las aponeurosis, o la dura madre. Vean, todas las cubiertas de los órganos son ricas en estas terminaciones nerviosas libres, que son receptores para el dolor. La piel, el tejido celular subcutáneo, también las mucosas son ricas en estas terminaciones nerviosas libres.
Estas, entonces, terminaciones nerviosas libres son activadas por una serie de estímulos que pueden desencadenar la sensación dolorosa. Pueden haber estímulos dolorosos mecánicos, un golpe, una compresión demasiado intensa, puede desencadenar tanto el dolor rápido como el dolor lento. Estímulos dolorosos térmicos también, cuando la temperatura es muy alta, calor muy alto, cuando ya nos quemamos, ya no solamente sentimos calor, sino dolor a partir de la temperatura. Un estímulo térmico alto puede producir dolor, tanto rápido como lento. El frío intenso también puede producir dolor, ¿no? Tanto dolor rápido como dolor lento. Y una serie de estímulos químicos también pueden producir dolor. De hecho, en nuestro organismo, cuando hay una destrucción tisular, se van a diseminar por el tejido intersticial, por el líquido intersticial, por el espacio intersticial, una gran cantidad de sustancias que salen de las células dañadas y que se activan a partir del daño celular. Muchas de estas sustancias son mediadores de la inflamación que van a producir sus cambios en el tejido dañado. Todas estas características de la inflamación, como la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar, el incremento de la coagulación de proteínas que son derramadas o vertidas hacia el líquido intersticial, van a producir aumento de la temperatura local y, entre otros de los cambios que producen estas sustancias que participan en la inflamación, producen dolor. Entonces, en toda inflamación hay dolor, porque estas sustancias, la bradicimina, la serotonina, la histamina, iones, potasio, ácidos, acetilcolina, enzimas proteolíticas, prostaglandina, sustancia P, muchas de estas sustancias que participan del proceso de la inflamación y que producen esos cambios espectaculares que hay en el tejido dañado, van a además producir dolor. Entonces son estímulos para el dolor. Ahora, los receptores para el dolor, ya vimos en una clase anterior que cuando hablábamos de la adaptación de los receptores, ¿no? Los receptores para el dolor no se adaptan. Estos son los receptores tónicos que no se adaptan, es decir, mantienen permanentemente informado a nuestro sistema nervioso sobre la presencia de un estímulo que está provocando dolor, de un estímulo que está provocando daño en el tejido, ¿no? Entonces, mientras el estímulo esté presente y mientras el daño en el tejido esté activo, estos receptores van a seguir transmitiendo estímulos dolorosos. Entonces, el dolor mantiene informado a la persona de la presencia del estímulo, ¿no? Y eso nos hace buscar un alivio, retirar el estímulo, liberar la parte del organismo del estímulo doloroso para que deje de dolernos. ¿Y cuándo va a dejar de dolernos? Cuando el daño en el tejido empiece a ceder. Bien, hay personas que ahora, todos tenemos estos receptores para el dolor y son receptores que no se adaptan. Hay personas, sin embargo, que tienen una sensibilidad aumentada para el dolor. Esa sensibilidad aumentada se conoce como hiperalgesia. Hay personas que pueden aguantar más un estímulo doloroso que otras, pero en general todos los estímulos dolorosos son desagradables, producen
una sensación de castigo, ¿no?, en la persona. Entonces, nadie quiere sentir un estímulo doloroso. Hay personas que tienen una mayor capacidad, digamos, para soportar el dolor, y hay otros que tienen menor capacidad. Y dentro de estas que tienen menor capacidad, incluso hay personas que pueden ser muy sensibles al dolor, ¿no? A esto se conoce como hiperalgesia. Bien, ahora, la velocidad de la lesión tisular es un estímulo para el dolor. La intensidad del dolor se va a mantener fiel en relación con la velocidad de lesión tisular. Si cualquier estímulo doloroso, ¿no?, lesiona intensamente un tejido, entonces el dolor también va a estar directamente proporcional con esa lesión. Cuanto mayor es la lesión del tejido, mayor va a ser la sensación dolorosa que vamos a sentir. Esta gráfica que tenemos aquí nos muestra un experimento con muchas personas, muchos sujetos que tienen una diferente percepción de un estímulo doloroso como la temperatura, el calor, ¿no? Ustedes pueden observar en el eje de las Y's está el número de sujetos, cuanto más, digamos, más se aleja del eje de las X, más son los sujetos, ¿no? Desde 0, esperen un segundito, creo que ¿están viendo mi marcador? Sí, ¿no? Desde 0 hasta el número, no sé, 100, por decir, de sujetos que han participado de este experimento, o más. Entonces, se observa que hay personas que van a ser más sensibles al estímulo doloroso de la temperatura que otras. Por ejemplo, hay un número pequeño de sujetos que ya sienten dolor cuando la temperatura llega a los 43 grados. Ya no solamente sienten calor, sino empiezan a sentir dolor, ¿no? Otros, cuando llega a 44, aumenta el número de sujetos que sienten dolor cuando la temperatura llega a 44. Luego, la mayor parte de los sujetos va a sentir dolor cuando la temperatura llega a 45, incluidos estos otros que sienten a partir de los 43, 44, ¿no? Y luego va a ir disminuyendo ya el número de sujetos que sienten dolor con temperaturas mayores, hasta que vamos a tener muy pocos sujetos que empiezan a sentir el dolor recién a partir de los 47 grados. Estos sujetos tienen mayor sensibilidad, o mejor, mayor resistencia a estímulos dolorosos que los sujetos que sienten a partir de los 43 grados, ¿no? Todos a una temperatura de 45 grados, o la mayor parte de las personas a una temperatura de 45 grados, empezamos a sentir dolor y ya no calor. Ahora, tenemos diferentes estímulos dolorosos químicos durante la lesión tisular, ¿no? Ya les decía, siempre que hay un daño en el tejido, siempre que hay una liberación de sustancias proinflamatorias, vamos a empezar a sentir dolor. Estas sustancias estimulan los receptores para el dolor, estimulan las terminaciones nerviosas libres y se transmiten a través de los nervios sensitivos la sensación de dolor. ¿Qué sustancias son estas? En especial la bradicinina. La bradicinina está involucrada en ser uno de los productos que más transmite señales dolorosas, o más desencadena, más que transmite, más desencadena señales dolorosas, porque estimula de manera potente a los receptores para el dolor.
Luego están los iones potasio, están las enzimas proteolíticas también que suelen estimular los receptores para el dolor. El ácido láctico también estimula los receptores para el dolor. También estimulan el hidrógeno. Los iones hidrógeno también suelen ser importantes estímulos para estos receptores para el dolor. Ahora, cuando se produce isquemia en los tejidos, también se desencadena un estímulo doloroso. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay falta de irrigación a cualquier tejido? Va a producirse una isquemia, es decir, una lesión en el tejido por falta de oxígeno, ¿no? Cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia un tejido, llega menos oxígeno, esto hace que el tejido empiece a sufrir, empiece a producirse daño en la célula, y este daño en la célula va a liberar ácido láctico, bradicinina, enzimas proteolíticas, potasio, hidrógeno, todos estos estímulos dolorosos que acabamos de nombrar hace un momento, también se van a liberar durante la isquemia, ¿no? Entonces, siempre que hay isquemia, vamos a sentir dolor. El espasmo muscular también produce dolor, ya sea el músculo esquelético, el músculo liso, incluso el músculo cardíaco. Cuando entran en un espasmo muscular empiezan a producir dolor, porque este espasmo muscular también va a estar vinculado con la isquemia, ¿no? Siempre que hay un espasmo muscular intenso, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a bloquear las arteriolas que ingresan al interior del músculo. Estas arteriolas que ingresan al interior del músculo suelen llevar productos como el oxígeno, la glucosa, los ácidos grasos que son necesarios para el metabolismo. Si están, pero en especial el oxígeno, cuando está bloqueado el paso de una arteria, cuando se bloquea una arteria o una arteriola por el espasmo muscular, el oxígeno deja de llegar a las células, y si no hay oxígeno empieza a haber isquemia, y si hay isquemia se van a liberar todas estas sustancias que estimulan el dolor. Entonces el espasmo muscular suele ser causa también de dolor. Siempre que hay un espasmo en el músculo esquelético, por ejemplo, ese espasmo, esa contracción tetánica del músculo esquelético viene acompañada del dolor. Si hay espasmo en el músculo liso, cólico, por ejemplo, que es un espasmo en el músculo liso, ¿no? Que genera el dolor tipo cólico, por eso se llama, porque el músculo se contrae con intensidad y bloquea el flujo sanguíneo. Al parecer, ese es el mecanismo por el que se produce dolor a partir de estos espasmos en los músculos. Bien, ahora, como tenemos dos tipos de dolor, también vamos a tener dos vías diferentes para la transmisión de señales dolorosas. El dolor agudo tiene unas características y el dolor crónico tiene otras características. El dolor rápido tiene unas características y el lento tiene otras características. Entonces, estos dolores, como hemos visto hace un momento, se transmiten de manera diferente. El uno es más rápido, el otro es más lento, el uno tiene un tipo de sensación, ¿no? Dolorosa, punzante, cortante, eléctrica. Es el dolor rápido, el dolor lento, en cambio es un dolor sordo, es un dolor pulsátil, es un dolor difuso, difícil de ubicar. En cambio el dolor rápido es más fácil de ubicar desde el sitio en el que ha partido. Todas estas características que tienen el dolor rápido y el dolor lento se deben a que tienen diferentes vías de transmisión nerviosa. Veamos qué es lo que ocurre
con el dolor rápido y el dolor lento. Si ustedes observan aquí, este es un corte transverso de la médula y tienen dos fibras nerviosas, una fibra C y una fibra A delta. ¿Recuerdan? Las C son las fibras amielínicas, las más lentas, las más delgadas, ¿no? Transmiten las sensaciones menos precisas, las sensaciones más groseras, las sensaciones más difíciles de ubicar desde el punto de vista topográfico. En cambio, las fibras A son las fibras mielínicas. Estas transmiten de forma más rápida el estímulo, son fibras que transmiten estímulos que tienen un mayor grado de localización topográfico, también que permiten diferenciar mejor el grado del estímulo. En general las fibras A, pero las fibras A su vez están divididas en A alfa, A beta, A gamma y A delta. Las A alfa son las más veloces, las más gruesas y las que mayor fidelidad tienen en la transmisión del estímulo. En cambio, las A delta son las menos gruesas de todas las A, las menos veloces también de todas las A y también las que menos capacidad de transmitir estímulos fidedignos y de alto grado de localización tienen. Pero entre las A y las C hay una, entre las A delta y la C hay una diferencia, ¿no? Desde luego. Entonces, las C transmiten los dolores crónicos, los dolores lentos, y las A delta van a transmitir los dolores rápidos, los dolores agudos, ¿no? Entonces, estas dos fibras que parten desde receptores sensitivos para el dolor desde terminaciones nerviosas libres, lo hacen desde lugares diferentes, ¿no? Distribuidos en diferentes lugares del cuerpo. Las C pueden venir desde terminaciones nerviosas libres que están tanto en la piel, en los tejidos inmediatamente por debajo de la piel y de los órganos profundos. En cambio, las A delta generalmente vienen desde terminaciones nerviosas libres que están en la piel y en la mucosa, generalmente en la superficie del cuerpo. Las dos fibras van a llegar hasta el asta posterior de la médula y van a ingresar al asta posterior, van a hacer aquí contacto con interneuronas, ¿no? Y luego van a atravesar al lado contralateral, por delante del epéndimo, por el por delante del epéndimo, ¿no? Van a atravesar al área contralateral y se van a ubicar en el fascículo espinotalámico. Recuerda que este fascículo espinotalámico es el que forma el sistema anterolateral, ¿no? Y hemos visto en anteriores clases que el sistema anterolateral es un sistema que envía señales difusas, que envía las señales precisas, las menos discriminativas, las que tienen menos fidelidad al captar los estímulos. Y este fascículo espinotalámico asciende desde la médula hasta el tálamo. Solo por hacerles recuerdo, las sensibilidades más finas, las más discriminativas, las que nos tienen mayor fidelidad en la transmisión del estímulo y en la localización del estímulo, se transmiten a través de las columnas posteriores del fascículo del sistema de la columna dorsal lemniscomedial, ¿no? Y de hecho, para llegar al sistema de la columna dorsal lemniscomedial, esos estímulos vienen
no por fibras A delta ni por C, sino vienen generalmente por fibras A beta, más veloces, más gruesas también, ¿no? Bien, entonces, ahora estamos con estas fibras que traen el estímulo doloroso. Bien, entonces estamos que tanto el dolor crónico, el dolor lento, que viene por las fibras C, como el dolor rápido, el dolor agudo, que viene por las A delta, ingresan al asta posterior, atraviesan la comisura gris anterior por delante del conducto del epéndimo y se dirigen hacia el lado contralateral y se ubican en el fascículo espinotalámico, en la columna anterolateral. Bien, ahora, vean, el dolor rápido, además, va a tener una ubicación diferente que el dolor crónico en el fascículo anterolateral o en el fascículo espinotalámico. El dolor rápido se va a ubicar en una parte que corresponde a digamos, a una porción del fascículo espinotalámico que se lo conoce con el nombre de fascículo neoespinotalámico. Por aquí entonces, por este fascículo neoespinotalámico va a ascender el dolor. Este dolor es mucho más, se llama rápido porque viene por estas fibras A delta que se transmiten entre 5 y 30 metros por segundo. En cambio el otro es dolor lento, ¿no? Viene por fibras lentas que se transmiten entre 2, 5 metros por segundo, menos incluso. Entonces hay esas diferencias ya. Entonces las fibras delta entran en la médula, se ubican, transmiten el dolor, la sensación dolorosa hacia el fascículo neoespinotalámico que asciende. Este fascículo neoespinotalámico va a ascender, ¿no?, hasta llegar a el bulbo raquídeo, va a atravesar el bulbo raquídeo y va a llegar hasta el tálamo. Y vean, por acá va a pasar el bulbo, va a pasar la protuberancia y va a llegar hasta el tálamo y va a terminar en este complejo ventrobasal y en el complejo posterior, los núcleos posteriores del tálamo. Esto es el núcleo ventrobasal, el núcleo posterior del tálamo. Y aquí va a concluir este dolor rápido. Algunas fibras van a hacer sinapsis, fibras que están viniendo, ¿no?, trayendo el dolor rápido, van a hacer sinapsis y se van a unir a fibras que llegan trayendo la sensibilidad fina desde el área que se ha producido el dolor, por decir, si es a partir del brazo, de la piel del brazo, de la mano, de la pierna o de la rodilla, también desde allí parten fibras que traen sensibilidades más finas y que están camino del área somatosensitiva. Llegan hasta aquí, hasta estos núcleos y luego se dirigen hacia el área somatosensitiva. Entonces, aquí hacen una sinapsis en esta área, ¿ven?, y pueden ascender junto con esas otras sensibilidades hasta el área somatosensitiva. Por eso es que tenemos una mayor capacidad para captar el lugar desde donde ha partido un estímulo doloroso de este tipo de dolor rápido que parte de la piel, de la mucosa en particular, ¿no? Bien, entonces ese es el trayecto del dolor rápido. En cambio, el dolor lento, vamos a irnos por aquí abajo, ¿sí? El dolor lento tiene otro recorrido, pues, ¿ven? Ingresa por las fibras, llega por las fibras C, también va a hacer contacto con las interneuronas del asta posterior, luego va a atravesar la comisura gris anterior por delante del epéndimo y se va a ubicar aquí
en el fascículo paleoespinotalámico. Este dolor es mucho más lento, ¿no? 0,5, 2 metros o hasta 5 metros por segundo, mucho más lento que el dolor rápido, va a llegar hasta aquí y luego va a ascender también, ¿no?, hasta el tálamo. Si ustedes pueden observar, va también pasar el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, pero en el tálamo no va a dirigirse hacia el complejo ventrovasal, sino hacia los núcleos intralaminares. Aquí queda este dolor. Hay neuronas que van a transmitir este dolor hacia áreas del mesencéfalo. Esta área cercana es el área gris periacueductal, que donde son las neuronas que están alrededor del acueducto de Silvio, el acueducto de Silvio que comunica el tercer con el cuarto ventrículo. Entonces, esta área, del área gris periacueductal, es el lugar hasta donde llegan las sensaciones dolorosas. Y en esta área se hacen conscientes. Por eso es que vean, no hay un alto grado de diferenciación, digamos, de la zona de donde parte el dolor. Además, este dolor es un dolor sordo, difícil de identificar, pero es intenso, muy intenso. Son los dolores más fuertes los que provienen desde los órganos, ¿no? E incluso también pueden provenir desde la piel, depende del estímulo. Entonces, este es el recorrido del dolor lento. Si observamos las características y la especificidad para transmitir el dolor, tanto del dolor rápido como del dolor lento, podemos observar que tenemos una mayor capacidad, nuestro sistema nervioso tiene una mayor capacidad para localizar el dolor rápido. Puede ubicarse con precisión desde dónde está partiendo el dolor rápido, y esto se debe a que el fascículo neoespinotalámico termina en estos núcleos intralaminares, en el complejo ventrovasal, en el complejo posterior, los núcleos posteriores del tálamo, hasta donde llegan neuronas sensitivas del tacto fino. Esta sinapsis con estas neuronas permite la transmisión del dolor hasta el área somatosensitiva, y eso va a facilitar que podamos ubicar con mayor precisión la localización de un dolor de este tipo. ¿Ven? Estos receptores táctiles que llegan con la columna dorsal lemnisco-medial hasta estos núcleos del tálamo son los que van a ayudar a percibir con mayor precisión desde dónde parte el dolor rápido. Una otra característica que tiene el dolor rápido es que tiene un neurotransmisor involucrado en su transmisión, y es el glutamato. Es un neurotransmisor excitador. Esta es una sustancia neurotransmisora que es segregada o secretada, liberada por las fibras A-alfa. Estas fibras A-alfa liberan este neurotransmisor, y este neurotransmisor actúa sobre la neurona postsináptica, que es la que está en el asta posterior de la médula. Entonces, este neurotransmisor hace que la transmisión del dolor rápido sea mucho más rápida que la del dolor lento. ¿Por qué? Porque este neurotransmisor actúa de inmediato y solo dura milisegundos. También este es un neurotransmisor de molécula pequeña y de acción rápida. Si recordarán, hemos hablado de este tipo de neurotransmisores. El glutamato entonces se sintetiza directamente en los axones terminales de estas fibras A-delta y se libera directamente en el espacio sináptico para que actúe sobre los receptores de glutamato que están en la neurona del asta posterior, en el soma de la neurona del asta posterior. Entonces, hay una transmisión
rápida de este dolor desde las fibras A delta hacia la neurona del asta posterior, que luego va a enviar su axón por el fascículo neuroespinotalámico. En el caso del dolor rápido, la capacidad para localizar el dolor por parte del sistema nervioso es, digamos, menor, es mala la capacidad para localizar el dolor. De hecho, cuando sentimos este tipo de dolor lento, vamos a sentir el dolor en una zona extensa del cuerpo, ¿no? Un brazo, una pierna, el abdomen, pero no un punto específico. Por ejemplo, el dolor de abdomen, el dolor de la barriga, el dolor de estómago que se llama en nuestro medio, el dolor de la panza, que también se puede utilizar ese término. Es un dolor muy difuso, ¿no? Y puede ser provocado por diferentes causas, ¿no? El dolor que se genera en la vesícula biliar, por ejemplo, genera un dolor abdominal, el dolor del propio estómago también genera un dolor abdominal, el dolor de los intestinos genera un dolor abdominal, el del páncreas genera un dolor abdominal, el intestino grueso, del apéndice, ¿ven? Son dolores abdominales. Paciente que dice, me duele el estómago, tiene un dolor de estómago, ¿dónde? Se agarra toda la zona abdominal. Él no puede especificar exactamente qué es lo que le está doliendo, ¿no? Nos hace una descripción del dolor. También esa descripción suele ser vaga, muy difusa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los médicos para podernos orientar y poder encontrar desde dónde está partiendo el dolor? Tenemos que empezar a palpar, a tocar puntos dolorosos, a explorar. Y a veces incluso con la exploración puede quedar algo difuso, cuál de los órganos es el que está produciendo dolor. A eso se refiere, a que tenemos, nuestro sistema nervioso tiene una capacidad mala para localizar el punto exacto desde donde está partiendo el dolor. Sucede también lo mismo con el dolor de muelas, de dientes, ¿no? El dolor muscular también. No sabemos exactamente qué músculo nos duele toda la pierna, nos duele toda la espalda, nos duele todo el muslo, ¿no? O el brazo. Entonces, hay una escasa capacidad para localizar este tipo de dolor. Ahora, también en este dolor hay una sustancia neurotransmisora. Esta sustancia neurotransmisora se la conoce con el nombre de sustancia P, que es un péptido que va a transmitir el estímulo doloroso, va a transmitir el potencial de acción desde la fibra C, desde el axón terminal de la fibra C a la neurona del asta posterior, para que la neurona del asta posterior, la travesía del fascículo el fascículo paleoespinotalámico, lo transmita hasta el tálamo, ¿no? Hasta el complejo intralaminar del tálamo, hasta los núcleos intralaminares del tálamo, hacia la zona gris periacueductal. Entonces, ahora, este péptido también tiene unas diferencias enormes con el glutamato. Los péptidos son neurotransmisores de molécula grande y de acción lenta. Entonces, este péptido, para empezar, se tiene que sintetizar este péptido en el soma de la fibra nerviosa. Y desde ahí tiene que ser llevado en vesículas hasta la axón terminal. Si es un péptido, tiene que sintetizarse en el retículo endoplasmático.
del soma de la fibra C, porque es péptido. Entonces, es una proteína que tiene que sintetizarse en el ribosoma, en el retículo endoplasmático, de ahí tiene que enviarse hacia el aparato de Golgi, donde en el aparato de Golgi se va a empaquetar en vesículas y desde el aparato de Golgi va a ir hasta el axón terminal. Y luego, además en el axón terminal, se va a liberar lentamente. Por eso es que, ven, al principio este dolor es difuso. Al principio el dolor lento suele ser solamente una molestia, una sensación dolorosa que parte de un área del cuerpo, pero que empieza a aumentar. Conforme entonces este péptido, este neuropéptido empieza a acumularse y a actuar sobre los receptores de la neurona del asta posterior, entonces va incrementando, va aumentando, va creciendo la sensación dolorosa. Si ustedes entonces observan todas las características de estos dos tipos de dolores, entonces son sensibilidades diferentes porque tienen vías de conducción diferentes, tienen zonas diferentes a las que es conducida la sensibilidad, áreas diferentes, los núcleos intralaminares del tálamo, el dolor crónico, en cambio, hacia el complejo ventrovasal o hacia las neuronas del núcleo posterior, el dolor rápido. Entonces, tienen no solamente diferentes orígenes, sino diferentes caminos, diferentes destinos y finalmente diferentes neurotransmisores involucrados en su transmisión. Por eso son dos tipos de dolor claramente diferentes. Bien, ahora, una cosa interesante que nosotros tenemos, los humanos y los animales también, es un sistema de supresión del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que no sentimos dolor. Es un sistema de analgesia. Ahora, esto no significa que no sintamos nada de dolor. A ver, para expresarme mejor, sentimos dolor, pero sentimos un dolor muy disminuido del que en realidad deberíamos, con relación al que en realidad deberíamos sentir. Si el sistema de transmisión de dolor transmitiría con toda fidelidad el estímulo que parte de la destrucción de un tejido, el dolor que tendríamos que sentir sería muchísimo más del que en realidad sentimos. Y la respuesta, además, sería muy desproporcionada. Si yo me pincho un dedo y siento un dolor del pinchazo, retiro, ¿no? de la zona en la que me estoy pinchando, de una aguja, de una espina, no sé, o que me estoy quemando, retiro rápidamente el dedo y eso es todo. Pero si no tendríamos este sistema de analgesia, tal vez al retirar el dedo, pondríamos en marcha una cantidad de músculos que podrían hacer que nuestra respuesta sea tan desproporcional, tan grande, que podríamos hacernos un daño adicional. Entonces, para controlar el dolor, tenemos un mecanismo de analgesia. Analgesia quiere decir sin. Gesia, dolor, sin dolor. Este mecanismo entonces nos disminuye el dolor, suprime la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso. ¿Y cómo funciona este mecanismo de analgesia? Vean, llega el dolor ya sea por
fibras C o por fibras A delta, el dolor rápido o el dolor por aquí, ¿no? Llega por fibras A delta o por fibras C hacia el asta posterior de la médula. Ingresa al asta posterior de la médula y sube médula y sube a través del fascículo anterolateral, ¿no? Va a terminar, ya sabemos, en el área gris periacueductal, en la zona del tálamo. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? En esta zona, en la zona gris periacueductal, hay unas neuronas que al percibir el estímulo doloroso inmediatamente envían una señal a través de un neurotransmisor, que es la encefalina, hacia unas neuronas que tienen sus axones largos y que van a terminar en los núcleos del RAFE, a nivel del bulbo raquídeo, entre el bulbo raquídeo y la protuberancia, en los núcleos del RAFE. Si ustedes recuerdan, estos núcleos del RAFE lo que producen es un neurotransmisor, la serotonina. Estos núcleos del RAFE entonces tienen unos axones largos que terminan en el asta posterior de la médula. Entonces, cuando se estimulan gracias a la encefalina, estos núcleos del RAFE, las neuronas son neuronas que tienen axones largos que descienden hasta el asta posterior de la médula. Cuando se estimulan estas neuronas, en el asta posterior de la médula van a secretar otro neurotransmisor, la serotonina. Estas, a su vez, estimulan a interneuronas que producen encefalina. Y esta encefalina que producen estas interneuronas bloquea la entrada del dolor, es decir, ocupa los receptores tanto de glutamato como de sustancia P y los desplaza. Entonces, el glutamato y la sustancia P no pueden transmitir adecuadamente el estímulo doloroso a la neurona del asta posterior. Este es un mecanismo muy eficiente que funciona muy bien y que gracias a esto podemos suprimir y controlar el estímulo doloroso. Bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? La región periacueductal, aquí hay estas neuronas que a partir del estímulo doloroso van a enviar señales a través de la encefalina, que es un opioide endógeno, hacia estas neuronas del RAFE, de los núcleos del RAFE, y estos de los núcleos del RAFE van a enviar estímulos hacia interneuronas que están en el asta posterior. Estas van a producir a su vez encefalina, y la encefalina va a ocupar los receptores para el dolor, los receptores que están en la neurona del asta posterior. Receptores en realidad para el glutamato y para la sustancia P, y van a bloquear el ingreso del dolor, ¿no? Entonces estos dos neurotransmisores, estas sustancias transmisoras, entonces participan del sistema analgésico. La encefalina, que se secreta en estos núcleos periventriculares de la región gris periacueductal, que y además van a propiciar una inhibición presináptica y prosináptica de las fibras para el dolor, tanto tipo C y tipo alfa. Y la serotonina, que van a estar secretadas a nivel de las terminaciones de las astas dorsales de la médula, hace que las neuronas locales, estas interneuronas pequeñas que están en el asta posterior, liberen encefalina, y la encefalina va a bloquear a las neuronas presinápticas y posinápticas del asta posterior. Bien,
tenemos un sistema de opioides. ¿Qué son los opioides? Son sustancias que